Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Ciudadano TV? El presidente Rafael Correa visitó 6 provincias durante esta semana. Supervisó obras, explicó sus razones para plantear la consulta popular y el contenido de las 10 preguntas, pero sobre todo recibió de la población un masivo respaldo. Su contacto con jóvenes secundarios y universitarios busca concientizarlos de su responsabilidad para con la patria. A pesar de ello, un grupo reducido de personas que se hacen pasar por estudiantes intentó sembrar el caos. Una investigación del Ciudadano reveló que los incitadores, ligados a un debilitado MPD, no eran alumnos de la Universidad del Norte en Imbabura. En esta ocasión nos acompañan Galo Mora, secretario nacional de Alianza País, y su razonamiento sobre la consulta del 7 de mayo. También César Montúfar, asambleísta de Concertación Nacional Democrática y uno de los opositores al sí del presidente Rafael Correa. Iniciamos de inmediato entonces. El presidente continúa su práctica de supervisar personalmente las obras que ejecute el gobierno en todo el país. Esta semana visitó las provincias de Carchi, Imbabura, Morona, Santiago, Guayas, Azuay y Cañar. Como sujeto político, el mandatario aprovechó para explicar a sus mandantes las razones del gobierno para promover el sí. Un multitudinario recibimiento dieron los habitantes del Cantón Bolívar en la provincia del Carchi al presidente. Esta fue la primera ciudad a la que llegó esta semana, donde verificó el funcionamiento del centro de transferencia, infraestructura que cuenta incluso con guardería y beneficia a toda la comunidad. Felicitaciones por este centro de transferencia que no era nuestra responsabilidad, pero estamos siempre dispuestos a ayudar a los municipios, que era la obra más anhelada por Bolívar y ahora es una realidad. Posteriormente, supervisó el estado de la vía Bolívar-San Gabriel, Huaca, Julio Andrade, Tulcán, que está en perfecto estado. Aquí se reunió con representantes de los 32 gobiernos autónomos descentralizados de Alianza País en Carchi. El apoyo al riego, a la tecnología, nuestro sistema tiene 30 años, está un poquito caduco. Y en esta parte agradecerle al presidente porque nos ha ayudado con un reservorio por lo que declaró al Carchi en estiaje. En la provincia de Imbabura recorrió Pimampiro al Juncala Tuntaqui, donde recibió gran apoyo popular. Y ustedes saben que nosotros no le hemos fallado. Saben que lo que proponemos no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ustedes. En esta ciudad pasó la noche y al día siguiente desayunó con la comunidad en el mercado de Atuntaqui, para luego visitar la ex fábrica de textil de Imbabura, que guarda la historia textilera de la provincia y está siendo restaurada por el Ministerio de Patrimonio Cultural para convertirla en museo. A Morona, Santiago llegó con 2 horas de atraso por mal tiempo. Recorrió el hospital de la comunidad. La vía Macas, Río Blanco, Arapicos, Santa Marianita de Jesús, Barrio Bellavista, Sucúa, también fue inspeccionada. En el marco de sus recorridos, el mandatario explicó detalladamente a los habitantes de todas las comunidades que visitó el contenido de las 10 preguntas de la consulta popular con sus respectivos anexos. Yoconda Loor, El Ciudadano TV. Pero conozcamos el contenido de la pregunta número 1 del referéndum, aquella que limita la caducidad de la prisión preventiva. Esto permitirá evitar la salida impune de delincuentes con la anuencia de abogados y jueces. La motivación de convocar a una consulta popular por parte del presidente de la República, Rafael Correa, nace de un clamor nacional por mejorar el sistema de justicia que ha arrojado resultados paupérrimos en la aplicación de la ley y ha provocado serios problemas de inseguridad, consagrando la impunidad de quienes delinquen. Un proceso de deterioro y de permanente también actitud hacia la impunidad por parte de varios jueces que no dictaban sentencia. Esta historia contiene de todo: contubernios, jueces corrompidos que no sancionan a fiscales, altos niveles de corrupción y la permisión de caducidades de prisión preventiva de forma alarmante, sobre todo en Guayaquil, donde la irregularidad alcanza más del 90% de todo el país, bordeando los 4.000 casos. Todo esto arroja como resultado que el gobierno, como responsable de la
de la seguridad ciudadana, determine y piense y obviamente ejecute ya en este momento la presentación de una enmienda constitucional. La enmienda constitucional planteada en la primera pregunta del documento propone una regulación a los plazos razonables para este aspecto. Sea una forma de bajar el índice de la delincuencia, porque los delincuentes entran hoy, el lunes ya salen y pasan por nuestra presencia riéndose de nosotros. La Constitución del Estado permite que con la anuencia y aprobación del mandante, es decir, el pueblo, se modifiquen aspectos como este vía enmienda, con la finalidad de que se logre un sistema de justicia más transparente y claro y disminuyan las irregularidades judiciales en Ecuador. Esto de la delincuencia está terrible, ¿no? Yo creo que esto deberían hacer una política de Estado para que esto se arregle de alguna manera, ¿no? El cambio de la justicia ecuatoriana es una tarea imperante que necesita la sociedad, incluido el Consejo Nacional de la Judicatura, cuyo papel no sancionador ha permitido fatales efectos en el manejo de la caducidad de prisión preventiva. Definitivamente en el Ecuador y para los ecuatorianos y ecuatorianas no va más la ignominia con la que el Consejo de la Judicatura, esa estructura nefasta, justamente ha estado tomando las decisiones en cuanto a la administración del sistema de justicia, sin sancionar a jueces corruptos. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Para esta pregunta, el mandatario tiene el siguiente razonamiento. Lo mejor, ¿no? Yo soy un asesino, me meten 1 año en la cárcel y para salir le digo a mi abogado, no se presenta a la audiencia, no me presento yo mismo, me hago el enfermo, pasa el año y salgo libre. Siempre la ley estableció que eso no corría para la prisión preventiva, para el plazo. Pero jueces pillos no consideraban esto. Además, siempre la ley estableció sanciones para los jueces que dejen caducar la prisión preventiva. Pero el Consejo de Judicatura jamás sancionaba. ¿Qué ha hecho la Corte Constitucional? No aceptó nuestra propuesta de que ya los plazos no sean 6 meses y 1 año para caducidad de prisión preventiva, sino que lo establezca la ley. Eso lo rechazó. Ese era el cuestionamiento que algunos decían, regresión de derechos, inconstitucional. Eso ya no existe. Quedó el plazo en la Constitución. Lo que hizo la Corte es incluir claramente que esos plazos dejan de correr cuando las demoras sean imputables al acusado y establecer como falta gravísima los incidentes de jueces, fiscales, etcétera, para demorar los procesos. Falta gravísima significa que se tiene que destituir al juez. Entonces el Consejo de Judicatura ya no se puede hacer el loco, mirar a otro lado, sino que si por culpa de un juez hay caducidad de prisión preventiva, ese juez inmediatamente tiene que ser separado de sus funciones. Aquí tenemos el anexo, numeral 9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses en la causa por delitos sancionados con prisión, delitos menores, ni de 1 año en los casos de delitos sancionados con reclusión, delitos mayores, asesinato, violación, robo a mano armada, etc. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto y no se decía nada más en la Constitución. Dice el inciso, lo que se va a agregar de aprobarse esta pregunta, la orden de prisión preventiva se mantendrá vigente y se suspenderá ipso iure el decurso del plazo de la prisión preventiva, eso es, se suspenderá jurídicamente el decurso del plazo de la prisión preventiva y de forma inmediata, si por cualquier medio la persona procesada ha evadido, retardado, evitado o impedido su juzgamiento mediante actos orientados a provocar su caducidad. ¿Qué pasa ahora? No va el acusado a la audiencia, se demora el juicio y después sale libre por caducidad. Con esto ya queda esa posibilidad excluida a nivel constitucional. Esto sí estaba en la ley, pero nadie la cumplía. Ahora está a nivel de Constitución de aprobarse la pregunta. Si la dilación ocurriera durante el proceso o produjera la caducidad, sea esta por acciones u omisiones de jueces, fiscales, defensor público, peritos, que siempre demoran todo, o servidores de órganos auxiliares, se considerará que esto ha incurrido en falta gravísima y deberán ser sancionados de conformidad con la ley. Gravísimo
en la carrera judicial significa separación del juez. Pero avancemos. La pregunta 2 sobre las medidas sustitutivas a la privación de la libertad busca frenar el abuso de providencias, como por ejemplo la de presentarse ante el juez cada cierto tiempo y continuar delinquiendo o finalmente huir de la justicia. Esto ocurre por una injustificada discrecionalidad del juez. La revisamos a continuación. La estrategia del Ejecutivo de consultar al pueblo ecuatoriano que las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se apliquen solo a delitos menos graves fue aplicada en consideración de la gran cantidad de casos reportados en los juzgados, en donde se han dictado medidas cautelares incluso para juicios por asesinato. ¿Qué es lo que pasa? Porque estamos como gobierno enfrentados a un problema de seguridad. Esa es la razón de este pedido de consulta. ¿Cuál es el problema de seguridad? El problema de seguridad que pasa es que por la corrupción judicial todos los jueces sustituyen prisión y esos delincuentes vuelven a las calles y vuelven a delinquir y nos vuelven a asaltar. Esta situación ha causado que miles de reclusos hayan obtenido su libertad, dificultando la efectiva administración de la justicia, la sanción del delito y promoviendo el aumento de la inseguridad e impunidad en el país. Actualmente la Constitución establece la posibilidad de que los jueces dicten medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva sin hacer una distinción entre los delitos sancionados con prisión de los sancionados con reclusión. Simplemente remitiendo a la ley para que sea la ley la que determine el plazo razonable. Es diferente investigar el caso de un robo simple, ¿no es cierto?, donde puede estar involucrado un autor, específicamente un presunto autor, e investigar un caso de sicariato donde puede estar involucrada ya una banda de crimen organizado donde se va a requerir más tiempo. Medidas que la ciudadanía las califica como positivas. Prácticamente los malandros hacen lo que a ellos se les antoja y no está bien. Yo estoy de acuerdo de que se haya reforma a las leyes y se aplique la ley como es debido, porque realmente es un peligro. Más garantía tienen los pillos que el resto de la población. Una enmienda pretende evitar que una persona acusada de un delito menor permanezca en prisión más tiempo que el establecido en la pena impuesta. El referéndum constitucional procura garantizar la comparecencia al proceso judicial del imputado o acusado en el cometimiento del delito investigado. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. A esta pregunta del mandatario la razona de la siguiente manera. Antes cualquier cosa era prisión preventiva y después vemos si eres culpable o inocente. Cuando hay una serie de medidas sustitutivas, por ejemplo, por un accidente de tránsito. Ese tipo no es un criminal, pues. Si no tiene antecedentes, si no estaba borracho, sucedió. ¿Para qué lo vamos a tener en prisión preventiva mientras dure el juicio? Entonces se dan medidas sustitutivas, por ejemplo, que se presente cada semana al juez, prohibición de salir del país, etc. Pero ¿qué hacían jueces corruptos? Al criminal más avesado, con antecedentes, con anteriores sentencias, le daban pues medidas sustitutivas para que vuelva a asesinar. Entonces eso era pura y simple corrupción. Y nuevamente el Consejo de Judicatura miraba para otro lado. Para entender qué está cambiando y de qué se aferraban los jueces corruptos, veamos cómo estaba originalmente la Constitución. Artículo 77. En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad de una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. 1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar, etc. Agarrándose de esta palabrita, los jueces decían, no, solo por excepción puedo poner la prisión preventiva, es algo extraordinario. Entonces no le daban prisión preventiva a nadie y teníamos a todos estos criminales sueltos, pese a que había antecedentes, etc. Esto no tenía por qué ser así, pero buscaban cualquier pretexto para recibir billete y no dar prisión preventiva. La modificación que proponemos en la pregunta 2, para evitar esto, que es pillería, es la privación de la libertad, no será la regla general, pero se borra la palabra excepcional y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso. Eso ya estaba. Pero se aumenta esto, el derecho de la víctima a una justicia pronta, porque aquí se veía el derecho del sospechoso, pero no de la víctima. Entonces se borra la palabra excepcional. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito
a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena. Este pequeño gran cambio va a quitarle el argumento a los jueces pillos para no mandar prisión preventiva y va a establecer claramente que no solo pues los que se llenan la boca hablando de garantías, no solo pues los sospechosos tienen garantías, sino los ciudadanos víctimas de la delincuencia. Entonces se le da garantía también al ciudadano víctima de la delincuencia en el sentido de que la víctima tiene derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Esa es la segunda pregunta, compañeros. Cada semana les presentaremos 2 preguntas. La próxima analizaremos la 3 que habla del conflicto de intereses del sistema financiero y los medios de comunicación nacionales. Y la pregunta 4 sobre la reestructuración de la función judicial. Usted puede seguirnos por la señal de los medios de comunicación que aparecen en su pantalla. Marco Antonio Bravo estuvo en la sede de Alianza País y entrevistó a Galo Mora, su secretario nacional. Hagamos la primera pausa y se lo ampliamos. Nos encontramos en la sede central del Movimiento Alianza País, aquí en la capital ecuatoriana, para conversar en los siguientes minutos con el doctor Galo Mora. Él es el secretario ejecutivo. Dialogaremos sobre el arranque de campaña una vez que prácticamente se dio inicio con la concentración que hubo en el sur de Quito el fin de semana. Bienvenido al Ciudadano TV, doctor Mora. La sensación que tiene usted en el arranque de esta campaña, con esta concentración, con el discurso del presidente, explicando, clarificando cada una de las 10 preguntas que someterá a los ecuatorianos en la consulta del 7 de mayo. Bueno, por sobre todo hemos encontrado, y era de esperarse también, una inmensa voluntad política del pueblo de Quito, del sur de Quito particularmente en la Michelena, sin tener la posibilidad, por obvias decisiones del Consejo Nacional Electoral, de hacer convocatorias públicas. Hemos tenido una gran concentración política. De la misma manera existió una gran concentración política a nivel de marcha motorizada en Guayaquil, pero por sobre todas las cosas, más allá de la movilización, yo creo que la conducta política de nuestra gente, de nuestro pueblo, se pone de manifiesto, se pone en evidencia cuando una vez más apuesta por el futuro, dice sí a la patria, y no es simplemente un eslogan, no es un fetiche. Nosotros estamos trabajando en la socialización, debate, información de todas las preguntas, pero también sosteniendo un tema fundamental. El mayor ejercicio democrático es este precisamente, la democracia directa, el preguntarle a nuestro pueblo directamente por dónde quiere que esta hoja de ruta del proceso revolucionario se consolide y avance. Doctor Mora, lo que dice la oposición es que al ser considerado sujeto político el presidente de la República hay una desventaja, y de hecho se va a aprovechar de esto la maquinaria oficial. Bueno, yo creo que eso es falso en la siguiente medida. Cuando han existido gobiernos que han pasado 3, 4 años, a veces mucho menos, y el desgaste político ha sido tan enorme, ahí no se ha hablado de la jerarquía política del proponente, es decir, del presidente de la República. Lo que pasa es que esta vez el presidente de la República no responde a los intereses de la banca, no responde a intereses internacionales, no responde a organismos internacionales. Entonces esas acusaciones son únicamente políticas del sector opositor que no entiende que esa es la dinámica en una elección. Bueno, es que si es que el proponente y el sujeto político es el presidente de la República, ellos deben advertir que también deben enfrentar a ese presidente de la República que es el proponente, y lo digo enfrentar en el mejor sentido de la democracia, es decir, de debatir ideas y de contrastarlas al punto de poder tener un resultado que es el que el Ecuador espera, de una confianza, es decir, que no exista sospecha sobre la administración de justicia, por ejemplo, que es uno de los problemas mayores. Yo he puesto un ejemplo que viene de la literatura. Manuel Escorza escribió hace muchos años una novela que se llama Garabombo el Invisible, un novelista peruano. Y Garabombo es un indígena de Ayacucho que se convence a sí mismo de que él es invisible, porque nunca en ninguna corte, en ningún juzgado, nadie le responde, nadie lo regresa a ver, nadie le contesta un saludo. Y él entonces asume que debe ser invisible porque nadie lo observa. Esa metáfora ha sido vigente en el Ecuador
porque las cortes fueron secuestradas, desde lo simbólico real de las tanquetas y los tanques de guerra rodeando a la antigua Corte Suprema en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, hasta los arreglos, las marrullerías, los manejos subterráneos. Pero también hay que ponerle fin. Pero también se dice que el presidente de la República prácticamente es el dueño de la justicia, que controla todo, controla los contenidos de los medios, controla la justicia, y esto es una demostración más palpable con esta convocatoria. Si fuese quien dominase los medios, no tendríamos una avalancha tan feroz de oposición que incluso también violaron cualquier disposición del Consejo Nacional Electoral. Un mes antes apenas el presidente propuso, todos a través de artículos, de opinión, de editoriales y de editoriales firmados por los propios diarios bajo su propia responsabilidad, han dicho no porque es inconstitucional. El momento en que ya la Corte Constitucional dio paso, no puede quedar deslegitimado cualquier pretexto de anticonstitucionalidad, pero aún así se ha seguido forjando una idea de que no es constitucional. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mesura en la consideración política de qué quiere ser, de quién quiere ser y quién ha sido dueño de todas las expresiones, instituciones y de los seres humanos. Ahora, doctor Mora, revisemos algunas preguntas, no vamos a tener tiempo para todas, pero algunas relevantes. Quisiera antes de ello precisar un elemento que me parece determinante, y es el hacer un mapa político de quiénes están por el sí y quiénes están por el no. En el no se advierte la presencia del oprobio del pasado, reunidos todos, como nunca. Pero también hay sectores de izquierda. A ver, pero eso también lo vamos a revisar. Por ejemplo, yo quiero decir un mensaje que ojalá pueda ser contrastado en un debate por cualquiera de los integrantes de Participación, de Ruptura o de Montecristi Vive, de estos nuevos movimientos que se han enlazado. Se dice que no se toca, que hay un carácter intocable de la Constitución. Yo quisiera contestarles con las palabras, la acción y la obra del propio general Eloy Alfaro, en quien ellos también confían, al punto de llamarse Montecristi Vive, por ejemplo. El general Alfaro convocó en 1897 a una constituyente que elaboró la Constitución promulgada ese año. Y 10 años más tarde se promulgó la nueva Constitución de 1906. Entre los primeros asambleístas constituyentes estuvieron, por ejemplo, Juan Benigno Vela, Julio Andrade. Entre los segundos, Roberto Andrade, José Peralta. Ninguno de esos patriotas revocó la orden anterior o el trabajo anterior, y más bien aportaron considerando que era la consolidación, radicalización y profundización de la primera Constitución radical. Por lo tanto, es una barbaridad pensar que hay una sola evidencia de un trabajo humano que pueda ser intocable. El mayor aporte del marxismo a la ciencia política es precisamente el haber definido que no hay entidades de carácter humano que sean eternas. Por supuesto, hay varias enmiendas. La misma Constitución de los Estados Unidos tiene enmiendas. 27. La Constitución de Colombia, que no es tan antigua, tiene más de 200 enmiendas. Pero el tema va que justamente lo que dicen estos movimientos de izquierda que han trabajado, han colaborado, han sido parte del proyecto político del gobierno de la Revolución Ciudadana, han dicho que lo que a ellos les molesta es que el presidente de la República quiere controlar absolutamente todo, le mete la mano en la justicia y quiere manejar la justicia ecuatoriana. Lo peligroso y terrible y dramático es que bajo cualquier pretexto finalmente coincidan con las posiciones de derecha, coincidan con gente que estuvo involucrada en el 30 de septiembre. Es decir, es incomprensible que quienes estuvieron subidos en camionetas de la policía aupando ese golpe de Estado tenebroso contra la democracia del Ecuador, se hayan reunido con quienes dicen que creen en la inclusión social. Por otro lado, la inclusión social es también digna de otro debate, porque tenemos que ver hasta dónde es factible, dónde se encuentran las utopías, por hermosas que sean, frente a las revoluciones posibles. La nuestra es una revolución posible, que además da pruebas cotidianas, todos los días, de las enormes conquistas que se hacen a través de la revolución. Vamos a revisar algunas de las preguntas. La número 3, que tiene conflictividad, porque en teoría lo que no se va a permitir es que una institución financiera, una banca, también tenga acciones en un medio de comunicación nacional. ¿Por qué se quiere tener en cuenta este punto de vista si, digamos, ahora la Constitución también dice que ya no es permitido tener acciones alguien que tiene una institución financiera o bancaria?
A ver, creo que el mayor aporte histórico que la Revolución Ciudadana podrá hacer al Ecuador es continuar la obra de Alfaro. Si Alfaro inició esa extraordinaria campaña de separar al Estado de la Iglesia, el propósito es separar al Estado de la banca. Pero ¿qué significa esto en la vida cotidiana, en la realidad? Observamos durante muchísimos años que, por ejemplo, TC Televisión, y lo digo con nombre y apellido, fue usado por los dueños de ese canal en cadenas de 30, 40, 50 minutos. Por Filambanco en ese tiempo. Para defenderse de ciertas acusaciones o para intentar desestabilizar a otro sector de la banca. Eso es incomprensible. Hay otras expresiones políticas que no pueden ser legitimadas a través de medios de comunicación que pertenezcan sesgadamente al mismo sector. Esto además ni siquiera debe asombrarnos. Las constituciones europeas lo contemplan y hay que evitar conflictos de la naturaleza a los que ha llegado, por ejemplo, el pueblo italiano, que sabemos exactamente a qué se ve abocado con el terrible problema del manejo mediático en relación al manejo gubernamental. Ahora, la pregunta 9, también que tiene conflictividad con los medios de comunicación, está hablando de la necesidad de contar con una ley de comunicación, pero que establezca dos aspectos fundamentales: el Consejo de Regulación y la responsabilidad ulterior, que va lo uno con lo otro. La pregunta que se hacen los mismos medios y la ciudadanía es: ¿quién va a manejar el Consejo de Regulación? Si esto será una herramienta de persecución a los medios o a la oposición en sí. Bueno, es absurdo. Mire, a ver, cuando se dice responsabilidad ulterior, cuando se forma a los hijos, la responsabilidad ulterior es de los padres, de la manera más tierna, más humana, más profunda, amorosa, cariñosa. Aquí se puede pensar en que el libre albedrío se convierta en libertinaje al punto de que nadie sea responsable de nada, de que se pueda injuriar honras personales, se pueda decir lo que sea, y sin embargo no haya ningún tipo de control. Aquí no se trata de censuras previas, no se trata de aquello, mucho peor de autocensuras. Nosotros no somos libres pensadores, somos pensadores libres, y hay una distancia enorme entre uno y otro concepto. Por lo tanto, apostamos porque en realidad exista aquella fraseología que incluso la misma derecha invoca siempre, que la libertad de uno termina donde comienza la del otro. De eso se trata efectivamente, de que no se pueda vituperiar, humillar, ofender la honra de cualquier ciudadano común. Revisemos la pregunta 6, que también tiene un alto grado de conflictividad. Nos referimos a esta necesidad de que se clarifiquen cuáles son o de qué manera las fortunas del sector privado han sido lícitas o ilícitas. El funcionario público tiene un seguimiento permanente. Usualmente 2 veces por año tiene que hacer su declaratoria de bienes juramentada. ¿Por qué ahora el sector privado? El sector privado, algunos representantes de empresarios han dicho que se les está persiguiendo, que quieren meterse en la vida cotidiana y privada de cada uno de ellos. Bueno, yo creo que el que nada debe, nada teme, ¿no es cierto? Yendo al eslogan popular. Se ha podido controlar de una u otra manera, aunque no de la manera eficaz que quisiéramos, el enriquecimiento injustificado de ciertos malos servidores públicos. Sin embargo, al coimado se lo puede juzgar y no al coimador. Yo creo que aquí hay un problema muy grave. Y además, creo que el enriquecimiento ilícito, injustificado desde la palabra, refleja una elusión de impuestos, una evasión de impuestos, y creo que en la categoría ética, la ética es una sola, deberíamos todos aportar al desarrollo del Ecuador en virtud precisamente de decir: es tan acrisolada mi vida, la probidad, la honestidad y la honradez son tan demostrables que puedo abrir las cuentas, puedo abrir la casa para que se observe quién soy. Creo que es la única manera de garantizar que de parte y parte de todos los sectores, público y privado, tengamos un ejercicio ético en todos los actos de nuestra vida. Me parece absurdo pensar que es una persecución política. 2 cuestiones más. ¿En qué se va a basar la campaña del movimiento Alianza País en esta consulta popular? ¿Cuál será el centro del mensaje del presidente y, por supuesto, quiénes están trabajando? Bueno, yo creo que el compañero presidente el sábado un poco expuso, primero desmenuzando cada una de las preguntas, la razón de ser de aquellas, las posibles respuestas, la infinidad de cuestionamientos que pueden haber al respecto, y debatir, informar, socializar, conversar con la gente,
en todos los sitios, en todas las provincias, a través de las juntas parroquiales, de las ligas barriales, retomar las antiguas mingas populares para poder sentarse a conversar en lo que hemos llamado cabildos alfaristas que existieron en la historia del país. Creemos que ahí está la fuente, porque además, y esto lo vengo repitiendo, la arrogancia de la oligarquía de la derecha cree que el pueblo es estúpido, que no entiende, que es analfabeto. Aquí hay un pueblo que es heredero de una sabiduría centenaria, que tiene la capacidad de discernir al punto que incluso en las encuestas que ya se tienen hoy hay diferencias incluso en el apoyo al sí. Lo que quiere decir que no es un voto en plancha, que hay una capacidad de decisión, de discernimiento sobre la naturaleza de las preguntas. Porque una de las críticas que se hacen en los medios justamente que el pueblo no conoce el contenido de las preguntas, que hay más, se ha dicho inclusive, que hay más de un 90% de la población que no conoce. A esta altura, faltando menos de 40 días, sería por poco menos que imposible. Bueno, habría que ver qué mediciones hicieron, cuándo las hicieron, bajo qué formato, qué nivel de estadísticas manejan. Pero lo que creo, la presunción de la falta de conocimiento, de sabiduría y de entendimiento e inteligencia de nuestro pueblo. Si nuestro pueblo ha sido capaz de sobrevivir al neoliberalismo, jugándose la vida, haciendo lo que se puede para sobrevivir, mediante su inteligencia, mediante su acción, ¿cómo no va a poder entender las preguntas? Lo que pasa es que ahí, hay petulancia, pedantería y arrogancia de la oligarquía y de la derecha, ahora revestida bajo cualquier disfraz. Por eso es tan penoso, indudablemente penoso, que quienes acompañaron este proceso desde el comienzo y a quienes les agradecemos por su valioso aporte dado a la Revolución Ciudadana, hoy no hayan entendido que no hay leyes inmutables que produzca el ser humano. Bolívar decía en el Manifiesto de Cartagena algo que me parece fundamental. No se trata de visionarios que imaginen repúblicas aéreas. Aquí se trata de la realidad tangible, de la que nos demanda, y ese clamor ciudadano está siendo observado y recogido por el gobierno de la Revolución Ciudadana y por el compañero presidente. Doctor Mora, muy gentil por este espacio. Y finalmente, ¿hay alguna comparación que usted pueda hacer de la dificultad de las preguntas o de la reacción de algunos sectores ciudadanos y también de la oposición en comparación con lo que fue la campaña de la Constitución y la campaña de la consulta? Es decir, allí también se hablaban de muchas cosas que nunca han sucedido. Hoy también se están hablando de ese tipo de cosas. ¿Qué nivel de comparación histórica hace y, por supuesto, política? Bueno, políticamente veo alarmado que nuevamente, desoyendo el clamor de sus propios feligreses, cierta cúpula de la Iglesia Católica intervenga directamente en política, ponga alertas absurdas, trabaje, casi diría yo, como invocando al obispo Schumacher, que llamaba a combatir incluso por las armas al general Alfaro. Creo que son reproducciones ilógicas. Respecto de su llamado y de su convocatoria cuando estuvieron por el no a la refrendación de la Constitución, también se inventaron argucias, que obviamente la ciudadanía respondió con un absoluto sí, rotundo del 83%, recuerdes. Creo que hoy va a suceder algo igual. Ni esa izquierda adolescente que no es capaz todavía de entender cuál es la naturaleza de un gobierno revolucionario, que debe dejar a un lado la vanidad y sonrojada también la envidia, que los movimientos que se han unido por la fuerza no pueden simple y llanamente decir no. Por decirle no al presidente le hacen daño a la nación, que los comensales de la oligarquía, que los representantes indígenas de las fundaciones alemanas de ultraderecha dejen de intervenir directamente en este proceso y debatamos de lo ideológico, sin caer en el derecho penal jamás, que profundicemos el debate desde la ideología, desde la doctrina, desde la política. Basta de estos mensajes politiqueros de atacar al compañero presidente, al gobierno, a la Revolución y a Alianza País. Nosotros contamos con campesinos, obreros, trabajadores, mujeres, amas de casa, estudiantes universitarios. La fuerza nuestra es la fuerza del pueblo montubio,
del pueblo indígena, de los obreros de la patria. Doctor Mora, muy gentil por atender esta invitación del Ciudadano TV, y a ustedes muchas gracias por atendernos. Hemos conversado con el secretario ejecutivo del movimiento Alianza País, justamente aquí en la sede del movimiento en Quito, y estaremos conversando con actores también de la otra tendencia, porque por supuesto usted, televidente, debe tener las diferentes versiones. Los ecuatorianos, con toda responsabilidad y también obligación cívica e histórica, debemos acudir el próximo 7 de mayo. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Nos encontramos en la Comisión de Participación Ciudadana aquí en la Asamblea Nacional para conversar los siguientes minutos con el doctor César Montúfar. Él es asambleísta, también miembro de esta comisión, sobre lo que significa para el Ecuador esta responsabilidad de acudir a las urnas del próximo 7 de mayo, la Asamblea Nacional, y escuchar los diferentes actores y sectores, quienes están a favor y quienes están en contra. El ciudadano le da la bienvenida, asambleísta, gracias por atendernos acá en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Vamos a comenzar con algunos temas. ¿Reconoce usted que hay crisis en la función judicial en el Ecuador? Por supuesto. Creo que esta es una crisis que no es reciente, que es una crisis que tiene muchos años ya de lamentable vigencia y que está causada entre varias cosas, yo creo que por una sistemática y constante intervención política. Creo que los políticos en el Ecuador no hemos comprendido que la única manera de que el derecho de los ciudadanos a acceder a una justicia, como dice no solamente la Constitución de Montecristi, sino ha estado en la Constitución desde la tradición constitucional ecuatoriana, pasa porque la función judicial sea una función independiente y que por lo tanto no existe interferencia e intervención política en la función judicial. Creo que el caos, la corrupción, la inoperancia que lamentablemente vive la función judicial es en gran medida causada por esa inveterada práctica política en el país de intentar meterle la mano. 4.000 casos de caducidad de la prisión preventiva, más de 5.000 casos de sustitución de las medidas cautelares, es apenas un ejemplo de esta crisis y que amerita una urgente intervención. De acuerdo, pero no creo que, por ejemplo, el tema del abuso de la caducidad de la prisión preventiva amerite una reforma constitucional. Si usted mira las estadísticas, y veo que usted las tiene y está muy bien informado, la mayoría de esos casos de caducidad de la prisión preventiva ocurren en la provincia del Guayas. El 95%. 95%. Entonces, la pregunta es ¿por qué en vez de reformar la Constitución no opera una medida administrativa? Porque sería una medida administrativa para abrir nuevos juzgados, para capacitar a nuevos jueces. Ahí está el problema, porque el Consejo de la Judicatura no ha sido capaz. Bueno, pero igualmente, aquello no amerita una reforma constitucional. Es decir, de acuerdo, el Consejo de la Judicatura no ha sido capaz. Para eso existe el control político en la Asamblea Nacional, que debió, no ahora lamentablemente, ya extemporáneo, pero desde hace algún tiempo atrás, iniciar un proceso de fiscalización al propio Consejo de la Judicatura. El problema es que, como usted lo reconoce, la crisis de la función judicial es alarmante. Así es. Claro, no es de ahora, ha sido permanente en los últimos años en el país. El problema es que los jueces no son sancionados. Los jueces que cometen este tipo de barbaridades, como en la caducidad de la prisión preventiva, la sustitución de medidas cautelares y otro tipo de circunstancias, no son sancionados, entonces amerita también ese tema. Claro, mire, usted tiene razón en lo que dice y me parece que es un argumento de peso. El hecho es que lamentablemente la impunidad no únicamente opera en el caso de quienes cometen infracciones que son procesadas en el sistema judicial, sino del propio sistema, dentro del propio sistema, en especial operadores de justicia y los jueces en particular. Pero el punto que yo quiero enfatizar es que todas esas soluciones a problemas tienen que ser miradas en su integralidad y tienen que ser y podrían ser resueltas con procesos y decisiones administrativas, y que la solución que lamentablemente está en este momento planteándose en la consulta popular y en el referendo, lejos de solucionar el problema, más bien tiende a agravarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque esa ha sido la solución que lamentablemente los políticos
han optado sistemáticamente en el Ecuador para aquello. Pensemos el caso de Febres Cordero. Pero hay diferencias entre cerrar con violencia una corte a llamar a la gente a una consulta. El caso de Fabián Alarcón. Fabián Alarcón en el 97, dentro de las preguntas del referendo, planteó dos que tenían que ver con una reestructuración de la función judicial. Justamente, decía él, para solucionar problemas similares a las que ahora se aducen. Lucio Gutiérrez, usted recuerda la época de la Pichicorte. Pero fue un decreto. Yo le recuerdo muy bien, porque estuve en las calles luchando porque hubiera una justicia independiente. Cuando estaba en total deslegitimación la Pichicorte, el 15 de enero, cuando ya la Pichicorte se caía, porque el pueblo ecuatoriano se fue contra ella, reclamando una justicia independiente, le planteó una consulta popular también para meterle la mano a la justicia y por lo tanto decir que ese era el camino de resolución de los problemas. El Consejo de la Judicatura, que está a las puertas de un juicio aquí en la Asamblea Nacional, ¿debe irse a su casa en estos momentos? Yo coincido de que hay razones de peso para que este Consejo sea fiscalizado y sea censurado en la Asamblea Nacional. Mi punto es preguntar por qué no se lo hizo antes. ¿Por qué al bloque oficialista no se le ocurrió, cuando ya sabíamos que esto pasaba desde más de un año atrás, que era hora de iniciar un proceso de fiscalización? Mi impresión es que hoy se apela a la fiscalización porque justamente ese es el tema que es parte de la consulta. Yo diría que incluso es hasta parte de la campaña de la consulta popular. Yo de todas formas voy a votar a favor de aquello, porque me parece que las decisiones de los asambleístas, más allá de los condicionamientos o de las cuestiones políticas que puedan estar definiéndose, tienen que ser basadas en actos de convicción y en actos de principio, mirando las pruebas. Y yo creo que en este caso sí amerita aquello. Vamos a la pregunta 6. Estamos hablando del incremento injustificado de fortunas del sector privado. ¿Debe ser esto considerado como delito? No, porque, mire, hay muchos casos en que una persona de modestos recursos puede aumentar su patrimonio a base de su trabajo, a base de su esfuerzo. Esto daría lugar a que cualquier otra persona, por cualquier razón, pueda iniciar una denuncia que finalmente termine criminalizando un proceso absolutamente lícito Pero si demuestra, no tiene ningún problema. Es que lo que pasa es que no siempre se puede demostrar. Yo le digo, por ejemplo, usted tiene muchas pertenencias, ¿no es cierto? A mí me gustan mucho esos zapatos. A lo mejor usted ya no tiene el recibo, ¿no es cierto? Ni puede justificar aquella Pero no creo que sea tan al extremo. Es que mire, lo que pasa es que usted mira la pregunta, está abierto para eso. En lo que deberíamos concentrarnos no es en perseguir a las personas honradas en el país, que van haciendo un patrimonio, que puede ser mucho o poco, eso es subjetivo, ¿no es cierto? Sino perseguir la corrupción pública, perseguir justamente a los funcionarios. Pero también existe... Sí, pero es que mire, si un funcionario público 2 veces por año presenta su declaración de patrimonio... Pero mire, ¿qué es lo que ha pasado con las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos? Mire, en el caso de la propia Asamblea Usted Nacional... mismo presenta 2 veces al año. Así es, una vez cada 2 años, mire, allí es donde tiene que mirarse los funcionarios públicos que tienen un crecimiento de su patrimonio que duplica, triplica lo que es su salario en una institución. Revisemos la pregunta número 7, la prohibición de juegos de azar, casinos. Amerita en un país donde el 12% padece de una enfermedad mental llamada ludopatía, de acuerdo a un estudio presentado por el Ministerio de Salud Pública en julio del 2010, y más de un 40% de ecuatorianos que tiene peligro de caer en ella. Bueno, me parece que este tipo de problemas, en este caso de salud, tienen que ser parte de la política sanitaria, tienen que ser parte de la política de salud en el país. Y creo que prohibiendo algo no se soluciona un problema. Si es que mañana se prohibiera el alcohol, ¿no es cierto?, seguro que eso mismo genera un incentivo para su mayor uso. Yo no voy por la línea prohibicionista. A mí me parece que el Estado tiene la obligación de tratar estas patologías, estas enfermedades dentro de su política pública. Mire, es lo que ha hecho la derecha siempre. En Estados Unidos, en la década del 80, un problema sanitario, un problema de salud pública, como el uso de drogas, se convirtió en un problema de seguridad nacional, justamente desde esta filosofía prohibicionista. Si a uno le prohíben, si a los jóvenes les prohíben, más bien se está creando el incentivo para que ocurra.
creo que ahí hay un problema de concepción en la manera como fueron redactadas y la filosofía que está detrás de las preguntas. Pensar que prohibiendo algo se soluciona un problema, cuando en realidad así no ocurre en la sociedad. Somos sociedades complejas, sociedades en las que existe muchísima información. Yo haría un llamado al gobierno, porque me parece que este es un espacio propicio para aquello, para pensar desde otro punto de vista, para pensar que el prohibicionismo más bien puede ser un incentivo al problema que se quiere corregir. No Pero dudo, también hay que limitar. Sí, hay que limitar y regular. Y para eso, por ejemplo, mire lo que pasa en otros países, pasa en el Perú, por ejemplo. Se debería evitar, se debería regular. Por ejemplo, se debería cumplir la disposición que ya existe en la ley, ¿no es cierto? El problema no solamente es patológico, sino que también tiene que ver con que hay abuso en el ingreso de esos recursos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico, perfecto. Y son otros datos. Pero por eso mismo entonces hay que ir al problema, Si es que el problema es lavado de dinero, entonces hay que, como ya se ha hecho, porque la Asamblea justamente trabajó sobre ese tema, tenemos que ir a solucionar el problema en específico, pero no entrar en una onda prohibicionista. Pregunta 10 tiene que ver con que al momento 1 millón de ecuatorianos con relación de dependencia no están asegurados al Seguro Social. Entonces, ¿se debe hacer algo? Igualmente. Aquí existen ya las normas, las disposiciones, las sanciones. Volvemos a la criminalización, a convertirnos a los ecuatorianos en una tendencia a ser criminales por todo. Ese es el problema. Mire, yo creo que mi oposición a la consulta y a las preguntas de la consulta tiene fundamentalmente que ver con un principio filosófico. Ese principio filosófico de que en una sociedad tiene que primar la libertad. Ahora esa libertad tiene que ser regulada. Y para eso están las normas, para eso están las leyes, para eso está el marco incluso constitucional que tiene que garantizar nuestros derechos. Pero por la vía de criminalizar acciones, por la vía de prohibir situaciones sociales, prácticas sociales, no se resuelven los problemas. Eso también es ordenar al país. Mire, así piensa la ultraderecha. Ese es ahí uno de los temas que podríamos conversar también un poco más. Es como, de una u otra manera, eso a mí me parece paradójico. En el espíritu y en las premisas filosóficas de esta consulta, se tiene una visión tremendamente conservadora. Mire, el caso de la prisión, de la caducidad de la prisión preventiva. ¿Quiénes fueron los que sostuvieron esta tesis durante mucho tiempo? Social cristianismo. ¿Sí? Pensar que endureciendo penas se va a resolver el problema de la inseguridad. Eso no ha ocurrido en ninguna sociedad del mundo. Es decir, los problemas sociales, la inseguridad, tienen que tener un contexto mucho mayor de solución. Eso no quiere decir que en algunos casos sí se puedan endurecer penas. Repito en ese tema. Bueno, usted ya hemos hablado de ese tema judicial. Cómo se quema tiempo, cómo existe la corrupción de jueces, peritos, etcétera, etcétera. Hay que regular aquello. ¿Usted es aficionado a los toros? No. ¿El toro debe ser sacrificado? Mire, yo soy aficionado a la libertad. Y ese es el principio que rige mi vida. Y creo que los ciudadanos tienen derecho a escoger las formas de esparcimiento que quieran para sí mismos. Los unos y los otros. Así mismo, entonces quienes no somos aficionados a los toros, quienes no somos aficionados a los gallos, tenemos... Los gallos no tienen pelea en este entierro, velas en este entierro. Tenemos el derecho a no ir a las corridas de toros, a no acudir a las peleas de gallos. Ese es nuestro derecho. Pero si es que tenemos una cierta afición, yo no veo que el Estado tenga, en este caso sí, la posibilidad de cercenar, de limitar un derecho a la libertad. La Constitución defiende la Pachamama, la naturaleza. La Constitución defiende la Pachamama, pero sobre todo es una constitución de derechos de las personas. Ese es quizá uno de los grandes avances de la Constitución de Montecristi, la declaratoria de un Estado constitucional de derechos y justicia. También derechos a quienes defienden que no se mata al toro. Exactamente. Tienen el derecho a hacer campañas, tienen el derecho a expresar sus puntos de vista, tienen el derecho a ser escuchados, tienen el derecho a que y mire, yo muchas veces y en varias ocasiones he apoyado y apoyo ese tipo de movimientos que vienen desde la sociedad. Pero el derecho de las personas que profesan una cierta afición, un cierto gusto, que miran esto, que a uno les puede parecer violento y brutal, como una práctica cultural, ese es un derecho que no les podemos quitar. Insisto, mire, no es la vía del prohibicionismo, es la vía más conservadora, y sabemos que así no se resuelven los problemas. En esta parte final, la Asamblea Nacional ha tardado 2 años en aprobar una ley de comunicación, sí, que la misma oposición y grandes medios de comunicación que la tildaron de mordaza. Entonces, amerita la aprobación de una ley de comunicación con 2 aspectos fundamentales que tendremos
una puntualización de cada uno de ellos. El uno, por supuesto, el Consejo de Regulación, que todavía no se sabe cómo estará integrado, pero que amerite que se regulen ciertos contenidos de programas que vayan en contra de la violencia, que auspicien el sexo, la discriminación. ¿Por qué oponerse entonces al Consejo de Regulación? No, yo no me opongo al Consejo de Regulación. De hecho, es parte del acuerdo ético-político que firmamos aquí dentro de la Asamblea en diciembre del 2009. Tampoco me opongo a que en una sociedad democrática es legítimo que se limiten y se regulen la violencia, el sexismo, el racismo. No a cuenta de la libertad de expresión una persona puede insultar a otra, puede denigrar a otra, a un grupo, a un sector de la sociedad. Yo creo que esos son límites democráticos de la libertad de expresión. Eso yo no me opongo. Tampoco me opongo al principio de responsabilidad ulterior. Eso es parte de las normas constitucionales. Entonces, ¿dónde está el problema? Es que eso es donde yo no sé dónde está el problema, porque esta pregunta me parece absolutamente redundante. Lo que sí me preocupa, me parece que es redundante, porque todo lo que está en esa pregunta ya está en la Constitución, en los instrumentos internacionales que ha firmado el Ecuador y en el acuerdo ético-político. Lo que sí me preocupa es que un sí en esta pregunta vaya a ser manipulado en el sentido de que esto es un mandato del pueblo ecuatoriano para que venga alguien desde fuera de la Asamblea, pongamos desde el gobierno, a decir, esta tiene que ser la ley de comunicación, según nosotros interpretamos, está en el texto de la consulta. Pero como está esa pregunta, me parece que es absolutamente redundante, repite todo lo que ya está en las normas vigentes. Entonces, a mí me llama muchísimo la atención que se haya incluido ese texto. Ahora, el tema de que se haya demorado la ley de comunicación, nadie discute, al menos yo no discuto, el hecho de que tiene que aprobarse una ley de comunicación. Eso es un mandato constitucional, estamos obligados a hacerlo. El problema es qué ley de comunicación tiene que aprobarse. Y aquí yo creo que el tema fundamental, ese es el primero. Segundo, nadie puede puede discutir o cuestionar el hecho de que el derecho a la libertad de expresión, ¿no es cierto?, no sea regulado. Todos los derechos, no hay derechos absolutos, tienen que ser regulados. Porque existen abusos en eso. Exactamente, porque por ejemplo yo no puedo insultar a alguien utilizando el micrófono. O no puede difamar a alguien. No puedo difamar a nadie. O no puede acusar a alguien si no tiene pruebas. Exactamente, yo no puedo decirle a usted con un apelativo y ponerle un apodo que sea un apodo que denigre. Eso yo no puedo hacer. Todo eso ya está en este momento en el Código Penal. Eso ya está en la legislación vigente en el país. El problema está en que si es que nosotros equivocadamente malinterpretamos el espíritu de la Constitución en el sentido de avanzar derechos, podemos estar limitando un derecho que es pilar de la democracia. Es que los ecuatorianos no podemos pensar y expresarnos libremente. Y eso significa, sin la interferencia ilegítima del poder económico, como también del poder político. Ese es el derecho que tenemos. Justamente la pregunta que resta es esta relación que ha existido entre el poder económico y ciertos medios de comunicación. Correcto, y ciertos medios de comunicación, ahora con carácter nacional. El feriado bancario, lo que sucedió en el país es una clara muestra. Cómo los medios de comunicación vinculados manipulaban, desinformaban, tergiversaban la información. Entonces amerita poner un freno y poner un corte, correcto, en la 3. Pero mire, esa pregunta yo no sé por qué la pusieron, porque usted la lee bien. Lo que dice es que en los medios nacionales, los accionistas de medios nacionales no podrán invertir en ninguna otra actividad, ¿no es cierto? Eso dice. Igual para los sectores financieros. Supongamos que usted es propietario de un gran canal nacional. Usted ya no podrá invertir sino en comunicación. Es lo que dice la pregunta. Pero eso más bien tendería a que exista mayor concentración de medios. ¿Cómo van a gastar las ganancias las ganancias que tendrían, ¿no es cierto?, que tienen los grandes medios nacionales, sino solamente tienen que intervenir en comunicación? Pero ¿cómo impedir lo que ha sucedido antes entonces? Es que el problema es que... Porque el dueño de un medio con una gran con políticas empresa para desmonopolizar, simplemente hace eco a su interés, a su negocio. ¿Cómo se evita el monopolio y la concentración de medios? Con medidas que desmonopolicen, con medidas que desconcentren, generando espacios y generando incentivos desde el Estado para que se creen más medios públicos, más medios comunitarios, haciendo que la pluralidad de voces que hacemos del Ecuador tengan cabida en los medios de comunicación, no a través de esa pregunta. Mire, esa pregunta más bien incentiva la concentración de medios, incentiva el monopolio de medios. Yo creo que a veces yo me pregunto, porque mire, yo creo en la buena fe de las personas, y creo que cuando uno es político, si uno solamente piensa las cosas desde el prisma de la mala fe, termina
amargándose, se le termina a uno pudriendo el alma. Yo creo que en la buena fe, parto siempre del principio. ¿La buena fe del presidente? Sí, creo en la buena fe de las personas, en la buena fe de las personas. Pero cuando leo la pregunta 3, partiendo de que en esa pregunta está alumbrada, inspirada en una buena fe, no me explico. Porque esa pregunta conduce a la concentración de medios. Usted dice que los medios de comunicación nacionales no podrán invertir en ninguna otra actividad. Los accionistas de los medios nacionales no podrán invertir en ninguna otra actividad. Entonces, ¿en qué van a invertir si no es en comunicación? Y si siguen invirtiendo en comunicación, van a seguir concentrando medios de comunicación. Ahí hay un grave problema que a mí yo realmente no llego a explicar. Le agradezco mucho Yo le agradezco por participar en este programa. Yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Muy amable al asambleísta César Montúfar. Hemos conversado justamente sobre temas de interés, porque es sano para la democracia, sin duda, debatir con diferentes sectores para que usted finalmente tome su mejor decisión el próximo 7 de mayo. Hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en El Ciudadano TV. Un emotivo presidente asistió a la entrega del estandarte nacional del Colegio La Condamine de Quito a su hija mayor, Sofía Correa Malherbe. Sofía obtuvo 19.6 sobre 20 del promedio. El ciudadano presidente no pudo ocultar su profunda emoción al ver a su hija como abanderada. Escuchemos una parte de su discurso donde alienta a la juventud a ser mejores cada día. Pensando qué decir el día de hoy, le pedí a Sofía y Miguelito que me dieran ideas. Sofía dijo que podía pedir que suspendan la ceremonia e invitar a todos a escalar a la roca. Miguelito dijo que no haya ceremonia porque es aburrido y que se vayan a jugar. Sofía también me dijo que hasta me permitía hacer campaña por el sí, siempre y cuando haga propaganda para que vayan a las 3 de la tarde a hacer puenting en a González Suárez. Lamentablemente para Sofía y Miguelito no va a hacer ninguna de las 3 cosas. Y tratándose de La Condamine, de un lugar tan cercano al corazón, donde mis hijos crecen, mi esposa trabaja, repleto de juventud, quisiera no dejarles, creo que Silvia se va a poner brava, un ardoroso mensaje cívico de aquellos llenos de lugares comunes, sino plantearles algunas reflexiones a ustedes, queridos jóvenes. Las pocas veces que discuto con Sofía, no sé a quién ha salido y no acepta un no por respuesta, me dice que a los 18 años va a hacer lo que quiera. Pero la libertad y sus límites, queridos jóvenes, no los da la edad, los da la responsabilidad, el cariño, el respeto. Cuando vayan por la vida, no olviden nunca la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Si la humanidad siguiera esta regla tan sencilla, les aseguro que este mundo sería mucho mejor de lo que es. Mantengan siempre el principio aristotélico: cometer una injusticia es peor que sufrirla. Nuestro abrazo al cuadro de honor, a los y las abanderadas, debería decir a las y los abanderados, porque son poquitos los abanderados, ¿verdad? Chicos, a ponerse las pilas. Sabemos de su esfuerzo, de su dedicación, de su capacidad. Felicitaciones. Felicitaciones. Voy a llorar. A la abanderada del Pabellón Nacional, Sofía Correa Malherbe. Sofía querida, tú eres mi mayor orgullo, mi mejor respuesta a tanta infamia. No por tus resultados académicos, eso es fortuito. Pudiste nacer inteligente o no. Lo importante es lo que logres con el corazón, con tu esfuerzo. En ti, mentir es lo más extraño, la deshonestidad, algo inconcebible. Ya te ha tocado a tu corta edad enfrentarte con la maldad de la vida. Dada la misión que me encomendó el pueblo ecuatoriano, por más que he tratado de protegerlos, nos han llegado calumnias, gente perversa que se pasa la vida tan solo tratando de mostrar lo malo que supuestamente soy. Grandes sustos, como aquel del pasado 30 de septiembre, donde la maldad humana llega al extremo de querer convertir a las víctimas en victimarios.
tú, Nicky, Miguelito, la mami, han sido los grandes sacrificados de esta opción que yo elegí por todos. Tu confianza en mí y la mía absoluta en ti es suficiente. Es todo lo que necesito para seguir luchando. Gracias, Sofía. El detalle de esta y otras noticias a través del Sistema de Información Oficial El Ciudadano en la web, la radio, en Twitter, en medio impreso, hoy de tiraje semanal. Y si lo desea, véanos por CN+, hoy a las 14 horas y a las 11 de la noche por Teleandina. Un abrazo y nos vemos en 7 días.